Bienvenidos un día más a Madrid Pole Position. En esta semana os vamos a enseñar cuáles son los tipos de entradas que hay y a sacar el mayor provecho al conseguir vuestra entrada. Sabemos que en el día de mañana se estrenará la preventa de entradas para el público general y es el momento de ponerse al día. ¡Empezamos! Para empezar, comentemos todas las sesiones de las que dispone este Gran Premio. Y es que tenemos una buena noticia, la Fórmula 3 y la Fórmula 2 están invitadas, y además con un evento especial, puesto que el sábado hay carrera al sprint de estas dos categorías. Por lo tanto, el viernes podremos ver los entrenamientos libres y alguna clasificación, el sábado las dos carreras al sprint y la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1, y el domingo las dos carreras normales de Fórmula 3 y de Fórmula 2 y la gran carrera del Gran Premio de Fórmula 1. Hasta la fecha se han puesto ya a la venta dos preventas exclusivas, una larga para clientes de Amex y una de un día, que ha sido hoy, para clientes del Banco Santander. Los precios han ido variando desde los 200 euros en pelús hasta los más de 1000 euros en algunas zonas de grada. Además hacen la promesa de instalar grandes pantallas en muchos puntos del circuito. Poneros cómodos y elegir vuestra mejor zona del circuito. ¡Adelante! Comencemos por el principio, la grada de la recta principal. En esta grada podemos ver la recta principal, la zona de boxes y la zona de podio, dependiendo de si estamos muy adelante o muy atrás. En este ejemplo tenéis la zona principal de la grada 1. Unos metros más adelante tenemos la zona justo enfrente del podio. En esta zona el ancho del circuito es de 12 metros y estará la parrilla de salida. Aquí podemos ver las magníficas vistas con las que contará, pero al fin y al cabo es una recta y poco se puede ver del final. Y por supuesto podréis ver en primera fila la entrega de premios en el podio. En esta grada 2 estaremos un poco más avanzados en la recta principal y aparte de tener una vista parcial del podio y de la recta, también tendremos un poco de la chicane. Tras ello, en la segunda recta del circuito se instalará una gran grada en la que ver pasar los coches a toda velocidad por encima de los 300 km por hora, aunque en esta zona yo creo que veremos poca acción en pista. Finalmente, en las gradas 4 y 5, al final de esta recta podremos ver la aproximación a esta curva con una frenada tan potente, siendo una de las gradas que yo recomiendo en este vídeo, la grada 5. En esta imagen, a mano derecha, podemos ver la zona donde instalarán las gradas. Con esta imagen tomada en altura podéis haceros una idea. A continuación os muestro el seguimiento del circuito, pero una zona que no va a tener gradas, que es esta zona próxima a la gasolinera Shell y la subida hasta la curva del búnker. Aquí tenemos el final de la subida y aquí otra toma de la entrada al circuito en la curva anterior al búnker, pero también sin grada prevista. Ahora viene una de las zonas más solicitadas y las entradas más baratas, que es la entrada de pelús. Aquí hay una zona delimitada que os señalo aquí en el circuito. Realmente si final va a tener esta altura no creo que se vea nada de las curvas del búnker y se apreciará ligeramente al fondo algo de las curvas 10 y 11, las enlazadas. También tendremos algunas buenas vistas de la curva número 13, que será un punto de adelantamiento y por tanto sí lo recomiendo. En los planos del circuito me he hartado a ver que aquí van gradas, pero todavía no han salido ninguna a la venta en estas preventas que ha habido. Entonces desconozco si finalmente las han descartado o las van a seguir y las van a construir, pero hay aquí una prueba visual de que sí es muy probable que las construyan. Y es que, como podéis ver, están instalando pilotes fuera del trazado de circuito, por lo que esto sugiere que aquí va a ir una grada como pone en los planos, aunque todavía no esté a la venta. Si definitivamente va una grada aquí, sí que la recomiendo, pues veríamos las dos curvas enlazadas antes de la entrada a la Monumental. Y si no fuera por la grada 12 que van a construir aquí, también veríamos la curva 13.
Y mirando hacia la derecha, en el sentido que vienen los coches, observamos que se puede ver perfectamente la curva de bajada de la chicane del búnker. Y llegamos a la ansiada monumental. Por supuesto que os recomiendo sacar entrada aquí, en esta grada 6 y quizá en la grada 7. Sí que recomiendo sacar entrada en esta grada 7 y en el comienzo de la monumental, la grada 9. Aunque de la entrada no vamos a ver gran cosa viniendo de las enlazadas, luego en el desarrollo de la curva sí que veremos más de la mitad de la curva al sentarnos en el exterior, aunque al estar excavada y tener una grada central en el interior nos dificultará ver la salida. Como os he venido sugiriendo, no es buen negocio estar sentado en el interior de una curva, y por eso descartaré completamente esta grada, pues al estar en el interior nos dificultará ver la entrada de la curva o la salida, dependiendo de la zona donde estemos. En este caso de la grada interior de la monumental, tiene una experiencia premium, aunque lo que hace es impedir la visión desde la parte exterior de la entrada y la salida de la curva a la vez. Y llegamos a la curva número 13, esta curva izquierda es de 90 grados. En el interior encontramos 3 gradas que ahora han numerado como 12, 13 y 14 y se encuentran en el interior de la curva, teniendo el mismo problema que os he relatado. En cambio hay una grada en el exterior que al tener estas vistas podemos ver la salida de la monumental, la curva 13 al completo y el encaramiento para la curva 14. Llegando a la curva 15 pasa lo mismo. Tenemos esta grada 15 en el interior de una curva, dificultando ver la entrada y la salida al encontrarnos en el interior. También esta grada queda enfrente de la Pelús, con lo cual la Pelús es un equivalente a ver esta curva y tampoco es mala opción decantarse por el otro lado. Si seguimos el continuo de esta grada, veremos que desemboca en la grada 16 para ver las curvas 16 y 17. Dado que esta grada es un total despropósito, yo desaconsejo comprar ninguna entrada en esta zona. Y mira que me gusta la curva, que creo que va a haber adelantamientos aquí, pero yo os la desaconsejo encarecidamente. Centrémonos ahora en la grada 16, que es la que está delante de la curva 17 y que es la que encara al túnel que pasa de nuevo a IFEMA. Aquí sí que se produce una buena frenada con un doble cambio de dirección y justo antes de un paso estrecho dentro del túnel. Un punto muy recomendable. Y aquí tenemos cómo van los trabajos en la curva 17, que yo creo que le están dando un poquito más de ancho. Y es que esta zona del circuito me parecía estrecha. Y aquí con este plano tenemos una panorámica general de cómo van las obras del circuito. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya están en el paso previo antes de empezar a asfaltar completo. Finalmente, dentro de IFEMA hay una serie de experiencias Hospitality y Premium, pero son de un elevado precio. Espero que esta pequeña guía os haya servido para mucho y que en la espera que haya una grada en la curva número 20 os dejamos hasta la siguiente semana. Bueno, os saludo, fans de motor, hasta la semana que viene. Chao.